a través de historias emocionantes, conversaciones reveladoras y consejos prácticos para crear un mundo más inclusivo. La capacidad de la discapacidad. Exploraremos las experiencias y logros de personas con diferentes discapacidades, desde el síndrome de Down hasta el autismo. La capacidad de la discapacidad. Bajo la conducción de Marixa Morquecho. Comenzamos ahora. Bienvenidos a La Capacidad de la Discapacidad, el segmento de radio que rompe barreras y celebra la diversidad. Y como siempre a mi lado está nuestra querida Marixa Morquecho, colega experta en esta área. Ya estamos en una nueva temporada, así que como ella lo va a volver a repetir, la semana pasada también tuvimos un programa muy especial. Así que ella va a comentarnos acerca también de qué vamos a hablar hoy y también sobre nuestra invitada especial. Marixa, buenas tardes. Hola mi querida Dome, queridos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en La Capacidad de la Discapacidad. Así es, mi querida Dome, estamos nuevamente con ustedes porque queremos seguir educando, queremos seguir sensibilizando a través de este espacio y siempre Radio Bacana, digo yo, es la radio inclusiva de Loja, así que muchísimas gracias por esa sintonía y si quiere compartir nuestro podcast, el de hoy, la conversa que hoy vamos a tener, pues adelante, porque eso nos ayuda también a poder compartir importante información que tenemos para todos ustedes. Y les habíamos dicho la semana anterior que vamos a ir topando algunos temas importantes, porque así como la capacidad de la discapacidad muestra ese lado positivo, ese ñeque, esa lucha que tienen las personas con discapacidad, que nos son todo un ejemplo para todos nosotros, pues también este espacio se ha hecho también para mostrar las cosas que definitivamente no andan bien y también para sensibilizar y educar a la población. Y muchas personas me han escrito, bueno, hablamos de lo que es la discapacidad, pero esa palabra ¿qué conlleva? ¿A qué se relaciona? Y tiene que ver específicamente a las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo de la interacción con la sociedad, dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud y también de los Derechos Humanos. Mi querida Dome y todos los que nos escuchan, se dice que la discapacidad no está tanto en la persona que lo conlleva, sino en su entorno social, porque a través de su entorno no brindan todas las facilidades y los medios para que estas personas puedan desarrollarse. Así que muchísimas veces este término no es bien entendido, no es bien comprendido y pues debemos darle la otra vuelta al asunto y pensar que ponernos a analizar un poquito y ver que en nuestro entorno las personas con discapacidad se pueden desarrollar y que nos falta muchísimo como sociedad dentro de la política pública mismo poder desarrollar todas estas actividades. Por ello es que el día de hoy traemos un programa muy especial relacionado a lo que es la educación. Pero hoy no vamos a hablar de todas las deficiencias educativas, o bueno, lo vamos a topar por ahí, pero lo que nos interesa que ustedes sepan y comprendan es que dentro de la discapacidad intelectual existen muchísimas maneras en que se puede aprender. Hay veces que se necesitan ciertos procesos, ciertos procedimientos, ciertas herramientas para que una persona con discapacidad intelectual pueda aprender, porque el hecho de que tenga discapacidad intelectual no quiere decir que no pueda llegar a diferentes procesos de aprendizaje. Y el día de hoy tenemos pues una experta en ese tema que justamente ya nos está acompañando, a cual la vamos a presentar porque ya mismo es nuestra primera pausa, pero queremos de ella recibir nuestro saludo. Estamos hablando de nuestra querida amiga y también una excelente profesional, la doctora Mónica Sinchire, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, muy buenas tardes. Justamente hoy la traemos para exprimirla en conocimientos, por decir así de buena manera, doctora.
Buenas tardes, estimada Maritza. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Agradecerte por la oportunidad de compartir ideas y, por supuesto, algunas experiencias de trabajo, porque trabajar con niños que presenten necesidades educativas en cualquier nivel, con o sin discapacidades, está relacionado muchísimo a dos aspectos. Uno es la paciencia, hay que tener mucha paciencia, y dos, mucho cariño. Así es, pero todos esos temas los vamos a desarrollar después de nuestra primera pausa y ya volvemos, así que póngase muy atento porque aquí le vamos a enseñar muchas estrategias para ayudar a todos los niños con esas necesidades especiales. Muy bien, y estamos nuevamente con ustedes y como les habíamos dicho, hoy tenemos una plática muy interesante y queremos que todos ustedes participen con nosotros. Así que si es que quieren hacerle alguna pregunta a la doctora, que seguro va a haber algunas, les invito a contactarse al 272-5400 o al 0999-434095. También estaré muy atenta a los mensajes que nos puedan dejar a través de nuestras redes sociales de Facebook de Radio Bacana 100.5 FM. Doctora, comencemos, porque el tiempo aquí se nos va volando. Doctora, cuando hablamos de una persona con una necesidad educativa o una persona con discapacidad intelectual, yo le ponía a este programa el nombre ¿Cómo aprenden las personas con discapacidad intelectual? Pero no solamente aplica a ellas, sino a todas. Por supuesto. Es que ahora hay que considerar un aspecto muy importante. Ahora hablamos de lo que se denomina neurodiversidad. Al hablar de neurodiversidad, hablamos de esa situación en la que todos tenemos diferentes formas de aprender. Ahora no hablamos de normales y anormales, hablamos de personas que nos encontramos dentro de la media y personas que tienen algún tipo de necesidad o que requieren algún tipo de soporte. Pero no es que ellos no sean normales, la normalidad no existiría realmente porque estamos hablando de diversidad. Por lo tanto, unos aprenden más rápido, otros aprenden un poquito más lento. Al final todos tenemos el potencial de aprendizaje, entonces inclusive lo que se conoce como trastornos o trastorno del espectro autista, no es que estaríamos hablando que tampoco ellos son anormales, estaríamos hablando de diversidad. Entonces ahora cuando se acuña el término diversidad, se acuña el tema de que todas las personas tenemos diferentes habilidades desde las cuales trabajamos y a las cuales potencializamos. Entonces al hablar de necesidades educativas, hablamos justamente de cuando alguien por alguna razón no está alcanzando lo que se considera como hitos o etapas en el desarrollo, a los cuales tenemos que considerar estas habilidades para ayudar a fortalecer las habilidades. De que no para todos funcionan las mismas estrategias, no funcionan las mismas estrategias para todo el mundo, porque no todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces necesitamos diferentes estrategias. Por eso es que hablaba de dos factores importantes. Uno, la creatividad, el deseo por enseñar y por aprender, y también el tema de la paciencia, porque se necesita paciencia para enseñar a todo el mundo, no solamente a un niño que presente una necesidad educativa, háblese o no de discapacidad. Necesitamos la paciencia porque a veces no todo el mundo lo entendemos a la misma velocidad. Claro. Por lo tanto, necesitamos utilizar todo lo que nosotros conocemos como estrategias multisensoriales. Ya. Tenemos una vista, tenemos un oído, tenemos un olfato, tenemos un tacto, todos. Es decir, todos nuestros sentidos. Todos nuestros sentidos. Entonces, lo importante es saber estimular a nivel de todas estas áreas. Ya. Entonces, no es que únicamente va a aprender viendo, únicamente va a aprender escuchando, y el cómo enseñamos ahí es donde viene la creatividad. Porque existen maestros que son muy creativos y con algo tan simple como unos pompones
pueden hacer muchas cosas, pero para eso hay que saber qué es lo que estamos haciendo y a qué queremos o qué es lo que queremos estimular. ¿Qué es lo que queremos potenciar? Hay mamitas que dicen, bueno, es que mi hijito como de chiquito no recibió todas las terapias, no pudo, él ya no va a avanzar. ¿Qué les decimos a esas mamitas? Ya, en este caso hay algo que nosotros conocemos dentro de la psicología y dentro de la parte de la educación, algo que se conoce con el nombre de efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión no es otra cosa más que la creencia que tienes tú y la expectativa que tienes tú en torno a las personas que están contigo. Entonces, dentro del efecto Pigmalión, algo muy importante, y hay una investigación inclusive, en la que a un profesor le dan un grupo de estudiantes y le dicen, te voy a dar los peores estudiantes de la sala. Estos estudiantes son muy, muy malos realmente, voy a ver qué puedes hacer tú. Y a otro profesor le dice, te voy a dar los mejores estudiantes. Tú vas a tener los mejores estudiantes y a la vuelta del otro año vamos a ver qué cuenta dan. Al que le dijeron que le daban los peores estudiantes, en realidad le dieron los mejores estudiantes. Y a quien le dijeron que le daban los estudiantes que no tenían buen rendimiento, le dieron los mejores estudiantes. ¿Y sabe qué pasaron en ese efecto cruzado? Que los que tenían, los estudiantes de los cuales teníamos un bajo pronóstico, llegaron realmente a tener un pronóstico bajo. Y quienes anteriormente habían tenido una dificultad y lo entregaron con este nombre de que tenían grandes habilidades, el profesor logró sacar muchísimos potenciales de ellos. Entonces, una de las cosas que dejó evidenciar ahí es que es muchísimo también de cuál es la expectativa que nosotros tenemos de las personas y cómo nosotros favorecemos lo que es la estimulación. Entonces, la estimulación viene dado también muchísimo por el factor ambiental y cuánto de lo que nosotros creemos y cuánto de lo que nosotros apoyamos para que eso se dé. Porque no solamente es creer, es necesidad de hacer, es necesidad de apoyar. Porque es verdad que no pudieron haber recibido terapias a determinadas edades, pero eso no significa que ahora no se pueda hacer algo. Que no puede avanzar. Podemos avanzar porque algo de lo que desde la neurociencia últimamente hay grandes aportes en el tema de la plasticidad cerebral. Ya. ¿Qué es plasticidad cerebral para los comunes y normales que estamos escuchando? Cuando hablamos de plasticidad cerebral, hablamos del potencial de aprendizaje y hablamos de la presencia de nuevas neuronas. Y las neuronas son ese potencial de aprendizaje, el nacimiento de neuronas. Entonces, el tema del potencial de aprendizaje, antes se creía que únicamente con las neuronas que tú naces, con esas te mueres y se acabó y no hay mayor opción. Actualmente sabemos que no es así. Sabemos que el potencial de aprendizaje está y por eso es que vamos trabajando con adultos mayores, con todos ellos, porque existe un potencial de aprendizaje, existen nuevas opciones de continuar aprendiendo, de continuar fortaleciendo, siempre y cuando el ambiente te proporcione la ayuda. Es decir, que la única dificultad, o más bien la barrera que puede tener cualquier persona, y no solamente las personas con discapacidad, es no seguir desarrollando todo ese potencial que tenemos para desarrollar más neuronas, por decir así. Para no desarrollar más habilidades, claro, justamente. Más habilidades. Es el tema de las habilidades. Lo que pasa que cuando hay necesidades educativas o existen discapacidades, vamos a manejar dos edades, una edad biológica y una edad cronológica. Entonces, a veces nosotros nos quedamos con la edad biológica. Oiga, usted tiene 10 años, entonces yo lo veo a usted como de 10 años y quiero que sus habilidades sean de 10 años, cuando no están así. Entonces nosotros debemos considerar cuáles son estas habilidades cognitivas y seguir potencializando esto. Entonces el factor no es la edad, sino la edad cognitiva en la que el niño se encuentra para seguir favoreciendo la habilidad. Entonces eso es lo que necesitamos que muchos papitos tengan presentes. Nosotros tenemos y trabajamos con niños de 13 años, pero que su habilidad cognitiva está como de básicamente un niño de 4 años. Y hemos trabajado y sus habilidades se van potencializando, se van desarrollando y vamos viendo cómo se van desarrollando sus habilidades motoras finas, sus habilidades de lenguaje, se van fortaleciendo mientras el ambiente les siga proporcionando el desarrollo de esta habilidad. Pero si yo digo, tiene 13 años y no ha alcanzado a hacer nada, entonces no le estimulo, no lo apoyo, entonces la limitación se la estoy poniendo yo. Lo que hablábamos, que muchas veces la discapacidad está en el entorno y no en las personas.
Pero la doctora ha traído unos lindos materiales, yo no quiero que se queden ahí en el escritorio, que ustedes no los vean. Hagamos un ejercicio práctico, doctora, así como que usted dice, a ver, algo que les puede servir a las personas que nos están viendo y también las que nos están escuchando. Por supuesto, una de las cosas por las que nosotros comenzamos muchísimo es el tema, 2 áreas específicas, una la motricidad, 2 el lenguaje. Entonces vamos con el área de la motricidad. Es decir, que las personas con discapacidad intelectual tienen mucho problema en el tema de la motricidad y en el tema del lenguaje, por eso vamos a topar estas 2 aristas. Exactamente, porque buscamos estas 2 áreas y por supuesto también la parte cognitiva, que se va trabajando estas 3 cosas a la par. Y una de las cosas que se debe tener en cuenta dentro de la motricidad es que primero hay que estimular muchísimo la motricidad gruesa. Aquí no habría actividades porque tendríamos que levantarnos y hacer algunas cosas, pero dentro de la motricidad fina sí puedo proporcionarles algunas ideas. No sé si se pueda ver en algo, pero bueno, en este caso en este caso yo les he traído algo como... Sí, se van a ver los de Facebook, así que los que nos están escuchando imposible, pero si se conectan a Facebook lo van a ver. Bueno, en este caso yo he traído pompones, como ustedes pueden ver, de diferentes tamaños, ¿sí? Y los pompones ustedes pueden hacer con pompones, pueden hacer con hilo, pueden hacer con masitas de pan. Bueno, pues ¿con plastilina también se puede? Claro, con masitas de harina, con masitas de plastilina. Pueden hacerlo con todo eso. Y incluso tendrán mayor variedad de tamaños ahí. Entonces, una de las cosas con las que nosotros vamos a comenzar a trabajar son con pinzas. Entonces, en la casa, no sé si alguien tenga una pinza como esta, pero a veces un poquito para que la cámara lo alcance. Yo le tengo. Pinzas, por ejemplo, estas pinzas, algunos los vamos a encontrar en los lugares donde venden papelería y este tipo de pinzas. Si no tienen ahí, las pinzas con las que nos sacamos los vellitos de la cara. Las de las cejas. También perfectamente sirven, ¿ya? Y estas no sirven ¿para qué? Para que el niño coja específicamente estos 2 dedos. Y esto, por ejemplo, ya lo hacen los niños de 2, de 3 añitos, lo hacen. Y lo que buscamos es que el niño pueda hacer esto. Estas están grandototas, por ejemplo. Entonces, hay unas más pequeñitas. Incluso esto lo hacemos con botones y los podemos poner a los botones en agua. Entonces, los botones quedan flotando y facilita para que el niño haga el tema del agarre. Y lo que buscamos es que se trabaje con estos 2 deditos, ¿sí? Eso es básicamente. Está esta. Hay otra actividad que es muy bonita que lo podemos hacer con este tipo de cosas, como goteros. Los goteros, inclusive, que vienen en los dosificadores de los niños para darles por gotas los medicamentos. Vienen los goteros, o este tipo de goteros, por ejemplo, que se hace aquí. Usted le mete dentro de un recipiente con agua, aplasta esto y recoge el agua. Y puede ir vaciando en diferentes recipientes. ¿Cuál es la finalidad? A usted aquí trabaja coordinación. Otro trabaja que el niño tenga estabilidad en la mano, porque hay niños que tienen, por ejemplo, el tema de la parálisis cerebral y a veces tienen algunas habilidades y están que se mueven así. Entonces necesitamos ir desarrollando esa coordinación para ver un recipiente. Tenemos recipientes que van a recibir, que sean grandes, que sean pequeños, inclusive podemos llegar a ponerle hasta dentro de una botellita. ¿Se puede también poner color? Por supuesto, con colores, incluso les llama la atención y hacen inclusive la mezcla de un rosado con un azul y van sacando nuevos colores. Aprendiendo los colores, o sea, hay una variedad de cosas que se pueden hacer. Entonces esto ayudaría para ese tipo de cosas. Hay otro tipo de material, por ejemplo esto, ¿quién no tiene pinzas de la ropa? Pero busquemos estas pinzas de madera que no son muy duras porque las de plástico son un poquito duras. Entonces estas tienen la misma función que el otro. Trabajar para ayudarle a fortalecer estos 2 dedos, porque luego nosotros lo que estamos buscando es desarrollar fuerza para luego tomar adecuadamente el lápiz. Inclusive tengan en cuenta que si el niño está tomando así la cuchara y ya tiene 7, 8 años, hay que ir fortaleciendo porque el tomar la cuchara es así. Si el niño coge la cuchara adecuadamente, va a poder coger el lápiz también. Eso a veces pensamos que el agarre no es importante y sí es importante porque si empieza así no va a poder coger bien el lápiz. No coordina bien. Claro, coordinar. Entonces no existe una buena coordinación para el trazo.
¿sí? Entonces, a veces cuando trabajamos con niños con discapacidades, no necesariamente a los 5 y a los 6 años ya vamos a tener un agarre adecuado. Resulta que a esa edad es cuando recién estamos fortaleciendo el tema del agarre. Entonces, por eso es importante que el niño, si ha sido diagnosticado con discapacidad, pues se pueda conocer a qué nivel está la discapacidad y cuál es la edad madurativa del niño. Sobre todo ahí entraría, doctora, lo que es una evaluación, ¿verdad? Para saber, digamos, las destrezas que tiene, en qué lado o área hay que trabajar más. Claro, aquí generalmente se hacen evaluaciones del neurodesarrollo. Las evaluaciones del neurodesarrollo son las que aportan con ese tipo de información para ver la edad madurativa. Por ejemplo, hay otro tipo de cosas como estas que ya son para el tema de manejar la tijera, pero solo que aquí todavía no es tijera, sino vamos a trabajar con esto. Y ahí va aprendiendo a coordinar y a coger. Por ejemplo, aquí también vamos a trabajar con colores, vamos a trabajar con un montón de cosas más que podemos hacer. Por ejemplo, es más fácil agarrar esto grande que agarrar algo pequeño. Entonces, para los niños es difícil. ¿Por qué? Porque primero debe haber fuerza y dos, debe haber coordinación. Entonces, esas dos cosas las necesitan, son muy importantes. Otra de las cosas que también es muy bonito trabajar y que está muy vinculado con las habilidades que los niños desarrollan en edades tempranas. Por ejemplo, ustedes en casa seguramente todos deben tener un Lego, pueden tener rompecabezas, pueden tener colores y un Jenga. Sí, perfectamente. Pero necesitamos que tengan colores o por lo menos que tengan formas, pero lo ideal es que hayan formas y colores. Entonces vamos a comenzar a trabajar secuencias. Miren, el trabajar secuencias que ayuda a la parte de secuencias lógicas, que ya se trabajan a los 3, a los 4 añitos, que es lo primero. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer con las secuencias? Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, pongo un verde, podemos trabajar de 2 en 2 para no poner demasiados elementos. Entonces, en este caso yo lo voy a coger aquí, le voy a pedir a Maritza que represente la misma secuencia abajo. ¿Qué iría acá abajo? El verde. Ya, ahí está haciendo emparejamiento ella, por ejemplo. Claro. Está viendo la sombra. Y ahí, y ahora, ¿quién tocaría aquí? Mira, ¿quién está aquí? ¿Quién te toca aquí? Tocaría poner una secuencia, ¿no? Aquí ya comenzamos a trabajar secuencias por colores y por formas, por ejemplo. Entonces yo aquí vamos a considerar algo. Vamos a suponer que yo he tenido esta secuencia. Estamos haciendo ejemplos muy prácticos porque queremos que de esta entrevista todos aprendamos y se lleven lo mejor. Ya, vamos a suponer que hago esta secuencia y le pongo otros elementos de estímulo a Maritza y le digo, ¿quién iría aquí? Si hacemos por colores. Esta, exactamente, lo hacemos por color, pero no correspondería por forma. Claro. Entonces, ¿por qué? En este caso no solo estamos trabajando el tema de la secuencia, sino también la atención. ¿Por qué? Porque podemos poner esta pieza y otra pieza de estas y hacer que el niño observe y luego diferencie y diga quién iría aquí. Generalmente no se coloca muchas piezas para no generar confusión en el niño. Claro. Se trabaja 2 piezas, entonces tranquilamente pude haber puesto solamente estas 2 y luego pedirle que complemente la secuencia acá. Le pongo las 2 y le digo, ¿cuál va acá? Pero si yo ya tengo un niño que ya domina colores y lo hace fácilmente por colores, vamos haciendo un poquito más complejo. Le pongo una cosita más compleja y ahora ya quiero que me diferencie formas. Ya. Entonces, miren, cositas como esas ya están ayudando a que haya mayor madurez del pensamiento, a que ya vaya generando el tema de un análisis, incluso de la atención. Incluso este tipo de actividades comienzan siendo por tiempos. Podemos tener tiempos de 5, de 10 minutos. ¿Para qué? Para ir viendo que el niño desarrolle. Lo que nosotros nos dicen es que él no tiene hábitos de trabajo. Los hábitos de trabajo están vinculados a los tiempos atencionales. Eso le iba a decir, y esto también nos ayuda a ir desarrollando lo que es la concentración en el niño, que pueda estar un poquito más atento, y también yo digo que él vaya empezando a hacer el análisis de su entorno, de su vida a través de colores, de formas. Exactamente, eso es lo que estamos buscando. Entonces, estarían estas. Hay otras cositas, por ejemplo, que yo voy a ir más allá, como por ejemplo el área del lenguaje. El área del lenguaje es la base de la lectura y la escritura. Si nuestro niño tiene serias dificultades en el área del lenguaje,
difícilmente va a poder desarrollar la lectura y la escritura. Entonces, por eso es muy importante la estimulación dentro del área del lenguaje y la terapia dentro del área del lenguaje. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer para enseñar vocabulario, nosotros todos en la casa tenemos frutas, tenemos cosas, y vamos a ir trabajando el tema de los nombres. ¿Qué es esto? Es una fresa, pero hay que tener en cuenta si el niño ya tiene vocalización, ya tiene articulación. Si todavía no tiene potencial dentro del área de articulación, hay que comenzar por desarrollar las habilidades de articulación. Y en esos aspectos generalmente sí nos tienen que ayudar ya dentro del área de terapia del lenguaje, porque van a comenzar a trabajar lo que son fonemas. Por ejemplo, si usted le dice sapo, usted no dice S-A-P-O, usted dice S-A-P-O. Es el fonema. Es el fonema el que le tienen que enseñar, y igual los fonemas se desarrollan por edades. Existen edades a las que ya deben disponer y en las cuales uno se comienza a estimular los fonemas. Entonces, por eso es importante que en esa área busquemos muchísimo ya el apoyo dentro del área de terapia del lenguaje para que el terapeuta nos vaya guiando en el proceso de fonemas. Pero cuando me refiero a fonemas, no se refiere a que el terapeuta me diga, señora, hágale repetir gato, perro, uva, fresa, no. A eso iba a decirle, porque alguien se puede convertir como como por decir, alguien que solamente repite, pero no razona lo que está diciendo. Entonces el aprendizaje tarde o temprano se va a ir, porque si es algo memorativo, pues no va a poder avanzar. Claro, es que dentro del área del lenguaje es muy importante, primero, que comenzamos por etapas. El niño debe de tener, ¿cómo es un bebé? Cuando ustedes tienen un bebé recién nacido, ¿qué es lo primero que nos hace? Sonidos guturales. Está el mamá, mamá, papá, papá, esos sonidos son sonidos guturales. Entonces, cuando una persona tiene problemas de lenguaje, vamos a comenzar por los sonidos más básicos. ¿Cómo dice el gato? Miau. ¿Cómo dice el perro? Guau. O sea, por cosas básicas, que es lo que comienza la evolución natural del lenguaje. Entonces, es así como se comienza, y es ahí donde comienzan los terapeutas ya a enseñarle el que parece que no fuera nada, pero claro, de ahí va a salir el sa, va a salir el si, va a salir el as, el es, todo esto. Entonces, por eso es importante que vayamos con el terapeuta del lenguaje coordinando para saber qué habilidades se están desarrollando en nuestros pequeños y nosotros poder ir dando el soporte en casa, porque el proceso terapéutico es un trabajo conjunto que se tienen que hacer entre padres de familia y profesionales dentro del área de terapia del lenguaje. Entonces, con estos conocimientos, doctora, podemos decir que todos podemos aprender, pero realmente necesitamos de estímulo, de apoyo de la familia, de creer, y con eso también, o sea, esta palabra que decía la doctora, que yo la he hecho en mi vida también, tener mucha paciencia, porque a veces los papás pensamos que no, porque como ya no aprendió, ya, ahí se queda, pero no es así, hay que buscar y buscar la manera, porque por ejemplo en el caso de Josué es muy visual. Él es muy visual y a través de eso pues se ha desarrollado muchas de sus potencialidades. La doctora acá ha sido una de las maestras de mi hijo también, a quien le agradezco mucho, y precisamente ha sido un esfuerzo, un trabajo diario de todos los días, porque eso también pensamos los papás o las mamitas, que ya porque va un mes ya tiene que hablar, ya tiene que escribir, y no, esto es de mucha paciencia, constancia y perseverancia, doctora. Claro, Maritzita, sí, efectivamente. Nosotros, habiendo trabajado justamente con bastantes niños, sabemos que es muy, muy importante el apoyo de los papitos. El apoyo de los papitos, el tema de irle desarrollando en nuestros pequeños el tema de las habilidades de perseverancia, de mantenerse, y sobre todo que haya un ambiente rico. Ese ambiente rico es un ambiente justamente que favorece replicando las actividades que uno se les va comentando a ustedes, se les va indicando. Entonces, de esa manera, los pequeños van avanzando. Usted ha trabajado con nosotros y sabe que nosotros decimos, nosotros somos un espacio de terapias de puertas abiertas. Los papitos que están con nosotros son nuestros coterapeutas. Para ellos no es que vienes, me dejas el niño, te cierro la puerta y no sabes qué le pasó al niño. Así es, doctorita. Bueno, para las personas que quieran conocer más del trabajo que hace la doctora Mónica, pues queremos saber dónde la podemos encontrar.
porque me imagino que sí, numeritos de teléfono, nos vamos a quedar con, y la vamos a invitar para todo. otro día para hablar solamente de la estimulación del lenguaje. Hoy les hemos querido dar como un pequeño abrebocas para que la gente y sobre todo las familias se den cuenta que los chicos con discapacidad o con alguna necesidad educativa lo que necesitan es el apoyo de los padres para poder salir adelante, doctora. Sí, efectivamente. En este caso, no quiero irme sin antes explicarte algo, porque justo estamos ahorita en la época de clases. Ajá. Y a mí me preocupa mucho porque a veces nosotros estamos únicamente con cuaderno y esfero haciendo a los pequeños que hagan actividades, y sobre todo por el tema de la motricidad fina. Recordemos que hemos salido de pandemia. Así es. Entonces nuestros niños no han tenido la suerte de haber recibido los iniciales a través de la manera presencial, como es lo ideal, ¿no? Han tenido los iniciales online, y la motricidad fina, básicamente de todos los niños, la motricidad fina y el lenguaje se encuentra bastante desfasado. Eso es ahorita en muchos niños a consecuencia de la pandemia que estamos con este tipo de situaciones. Entonces, cuando tenemos niños que tienen dificultades para trazar, que ahorita, por ejemplo, tengo algunos niños que estamos en estimulación de la motricidad fina, que tienen serias dificultades para los trazos de las letras, les mandan a hacer las vocales y los niños aún no tienen habilidades. Lo que tengo en este recipiente es arena, ¿sí? Básicamente es mi secreto, ¿no? Yo trabajo muchísimo con arena, yo no trabajo con harina, yo no trabajo con ni con sal, nada de eso. A mí no me Solo gusta. arena. Yo con arena. Ya. Arena puede ser del río o puede ser de la De playa. la playa, no mentira. No, de la playa, por supuesto. O sea, Si tengo es que que ir a hubiera traer playa, arena. Te vas entonces a me la voy. playa, tráete arena para tus guaguas. Una vez al año necesito arena. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a suponer que tienen que hacer la A y ya le han mandado en un cuaderno que tiene que hacer la A. Ya. Entonces ustedes aquí, los niños, antes de utilizar un lápiz y un esfero, tienen que aprender a utilizar sus manos. Okay. Y entre esos están sus dedos. Entonces vamos a ver, este dedo es el que tenemos que utilizar, ¿ya? Nosotros lo que llamamos, este es un dedito trabajador, dicen los niños, van a utilizar este dedo y van a hacer el trazo, primero en arena. ¿Sí? Entonces depende, si ahorita como están en mano imprenta, entonces los trazos van a ser en la mano imprenta. Entonces primero le hace el trazo usted, luego el niño por encima de lo que usted trazó, replica el trazo. Vamos, ya. Maritzita, mire, o sea, a ver. Encima de lo que usted de hace, lo que yo tracé. hago yo. Sí. Ya. ¿Y qué consigo al hacer Con esto, eso doctor? consigue usted que el niño vaya desarrollando conciencia de la forma. Ah, ya. Oh, ya. Porque una cosa es la grafomotricidad, y anteriormente la grafo lo trabajan, por ejemplo, ya en el inicial 2, ya trabajan grafo. ¿Y qué es grafo? Son estas formas. Ya. En el primero de básica es cuando más trabajamos estas formas, que Así está es. vinculado a la grafomotricidad. Pero resulta que ya pues estamos casi acabando el ciclo, el año académico, estamos a mitad del año académico y ya estamos con el trazo de las vocales y todo esto, y ya están en los cuadernos. Entonces, a los niños realmente se les dificulta muchísimo tener conciencia de la forma. Conciencia de la forma, es decir, que se les quede Que se les aquí quede, en la que- cabecita claro. cómo era la forma. Eso Ya. se llaman las habilidades visoespaciales que están Visoespaciales. relacionadas con la motricidad fina. Una cosa es conciencia visoespacial y otra muy distinta es la motricidad. La conciencia visoespacial es cómo mi cerebro discrimina las formas, tamaños, y la grafomotricidad o la motricidad como tal es como la parte parietal de mi cerebro se encarga de coordinar el movimiento para generar la forma. Entonces, lo que yo en mi cerebro he decodificado o he observado, le voy a pasar a hacer una A. Entonces hay niños que tienen ya buenas habilidades visoespaciales y ya pueden discriminar formas y figuras, pero están con dificultades en la motricidad, es decir, en la coordinación ojo-mano para generar la forma, que es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces a ellos no hay aún conciencia de las formas, y eso es que a veces le tienen con el lápiz. Si usted lo hace con el lápiz, es más complejo, pero si usted lo hace con sus dedos, usted tiene todo lo que son los canales sensoriales. Sus dedos, en la yema de los dedos existen muchísimas terminaciones nerviosas. Entonces ahí están los canales sensoriales. ¿Y cuál es la funcionalidad de la arena? La arena lo que hace es estimular los canales sensoriales. Nos ha quedado clarísimo el tema, realmente, como siempre, se nos Así quedó es. el tiempo. Doctora, rapidito, ¿dónde la encontramos? Ya. Por favor, algún número de contacto que me están solicitando, y ya para terminar, para darle el paso a nuestra querida Dome.
Muchas gracias. Claro, nosotros nos encuentran al 0985 78 89 25 o también en el sector Turunuma, por las calles Bilbao, entre Lérida y Valencia. En el centro Aprendiendo Juntos. En el centro Aprendiendo Juntos. Muy bien. Nos pueden encontrar en las redes también. Búsquenos en Facebook como Centro Psicopedagógico Aprendiendo Juntos. Pueden encontrar testimonios de nuestros clientes y muchísimas cosas más. Así es, muchísimas gracias. ¿Qué te pareció el programa? Buenísimo, interesante, ¿no? Creo que esto ha sido interesante, demasiado interesante. Creo que igual a las personas que nos escucharon y bueno, más que nada los que nos escucharon, porque si nos vieron en vivo en Facebook estuvo increíble. Las que nos escucharon pueden volver a ver el en vivo y ver literalmente los ejemplos, cómo se trabajó y aplicarlo si es que tienen en casa alguien con alguna discapacidad y bueno, quieran trabajar, porque ya lo dijimos, o sea, no es solo el decir sí está allá, sino también ir aplicando todo este proceso, porque necesitamos que estas personas también mejoren todas estas capacidades. Como siempre lo hemos dicho aquí, tenemos que impulsarles a cada una de estas personitas que también se merecen el hecho de poder seguir avanzando. Así es mi querida Dome, así que muchísimas gracias, los esperamos, ya saben, la otra semana, el lunes a las 16 horas, doctorita, en otra ocasión la vamos a invitar para seguir conociendo este tema tan fascinante como es el tema de que todos somos iguales, pero también todos somos diferentes. Muchas gracias, Moniquita, gracias, Maritzita, y gracias a todos los que nos escucharon. Vamos a continuar con más de Bacana Music. Yo sé que ya estamos en nuestro último bloque, a minutitos de terminar, pero yo les voy a seguir poniendo sus canciones favoritas, porque de eso se trata de poner lo que a todos